Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día 18, jueves de junio, del libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos 1 al 14. El profeta Elías surgió como un fuego, su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por su palabra el Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos. Por la palabra del Altísimo tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste de su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro de caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Y así continúa, queridos amigos, este elogio enorme para Elías. ¿Pero por qué, queridos amigos? Y justamente porque esto es cumplir la voluntad de Dios. Upeago y Sejina lleva pejera, hoy. Yahvé es mi Dios. La Shaya Poajina Coave es porque tengo mi fe profunda y mi fe arraigada profundamente en Yahvé, que es mi Dios. Y por eso que actúa de esta manera. El libro del Eclesiástico lo que hace es, tomando la figura de Elías, como uñande, hinae, iñande, peisa eoicoa pues, con amba eco aja elo yapoa pues, con amba eco ala ñande ya echaba ecueo yapojawe Elías. Y por lo tanto, ya como consecuencia, evidentemente, ante la mirada atenta que cada uno de nosotros hace sobre el profeta Elías, es un llamado ahora para cada uno de nosotros a actuar de la misma manera. Son elementos importantísimos, son capacidades hermosísimas que el Señor le ha regalado, son virtudes, queridos amigos, a las que también nosotros estamos llamados como cristianos hoy a realizar. Ese fuego y esa fortaleza de Elías que nos anima también a nosotros. Y así como Eliseo, que le había pedido el manto y le había dicho por lo menos 2 partes de esa tercera parte de tu espíritu y me dice, es mucho lo que pides, pero al final recibió también esa gracia y tal vez mucho más de lo que él mismo le había pedido. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.